benvingudes. Ens fa molta il·lusió tornar-vos a obrir les portes i tornar-nos a trobar. Estem emocionades amb aquest fet perquè ha sigut la travessa del desert tot aquest temps i això, us deixo amb la Iolanda Ferrer, que és la regidora d'Igualtat i Benestar Social de l'Ajuntament, perquè pugui fer la presentació de l'acte. Moltes gràcies, Anna. Doncs realment és molt emocionant veure l'espai, així que moltes gràcies a totes i tots els que ens acompanyeu. Especialment també vull fer un agraïment a l'Anna i a la Ruth, que han organitzat aquesta trobada i aquestes jornades. I sobretot amb elles perquè en aquest món, ara tot és tan ràpid i tenim tanta pressa, elles es mantenen fermes amb el compromís i els objectius del servei i moltes vegades són les que ens demanen temps per aturar-nos, per revisar-nos i perquè no ens distreguin, perquè és molt important que no ens distreguin dels nostres objectius. Nosaltres, en aquest pla de mandat, quan ens vam iniciar en aquests 4 anys, vam fer una aposta important perquè el que volíem era establir espais on compartir i compartir-nos amb la resta de professionals que habitualment es troben, igual que nosaltres, amb les mateixes problemàtiques i amb les mateixes ciutadanes i ciutadans. I per tant això ho hem mantingut al llarg d'aquests 2 anys. Sempre hem trobat i hem reivindicat la necessitat d'aquests espais de compartir i per això aquest acte d'avui també ens referma que realment aquesta aposta tenia un sentit i era necessària. La programació d'aquest any hem volgut centrar-la molt, tot i que és veritat que ha estat molt diversa per atendre totes les necessitats del moviment feminista i de les dones. Hem fet una aposta important pel món adolescent. Des d'una preocupació, però també per una ocupació, perquè més enllà de voler atendre'ls, també volem espais on poder entendre què és el que està passant i fer-ho de forma compartida. El detall de la jornada us l'explicarà l'Anna. Entenc que nosaltres vam fer una aposta per continguts intensos, moltes vegades incòmodes, perquè és des d'aquesta incomoditat on podem fer algun crac, i veure que hi ha coses que potser les hem normalitzat, però que realment les hem incorporat, però no han de ser així. La mirada feminista ens ajuda a anar disseccionant totes aquestes incomoditats i hem de fer aquest pas endavant, sobretot en el món adolescent, per poder veure què és el que està passant, entendre quin és el llenguatge que parlen i poder oferir-nos per poder ajudar-los a canviar, si realment és el que necessiten i el que valoren. Així que la programació d'avui forma part persones que creiem o que hem cregut que són referents per entendre tot això i amb la que aquest matí i durant aquest matí ens podrem conversar, ens podrem compartir i podrem veure si realment el que nosaltres creiem és el que està passant o si cal fer alguna anàlisi diferent i revisar-nos, que això és sobretot el més necessari de tots els serveis que estem ubicats per oferir-nos a la ciutadania. Així que, Anna, jo et deixo que expliquis tota la jornada, que la gaudim molt i seguim treballant, perquè tenim molta feina per fer. Moltes gràcies. Bé, doncs, una mica com explica la Iolanda, ens hem plantejat aquesta jornada amb 3 finalitats. La primera és la idea de deixar d'assistir atònites o impotents davant de tota aquesta visualització que s'està fent de la població adolescent, amb una significació que tendeix cap a la problematització, cap a transmetre'ls com a distorsionants, com a ruptura, mentre que alhora a nivell professional com les observem o els observem amb aquesta vulnerabilitat, amb aquests malestars, aquesta necessitat que tenen de referents segurs i de confiança. I llavors per això em semblava important que aquestes jornades tinguessin primer aquesta finalitat de deixar d'assistir com a professionals i com a adults des de la impotència, des de ser atònites, des de no saber què fer. Això seria una primera finalitat. La segona finalitat que també tenim és la que ha dit la Iolanda, que és intentar entendre què és el que està passant, perquè si no entenem molt difícilment
podrem complir la tercera finalitat que ens plantegem, que és com les acompanyem, no? I com acompanyem aquest procés en un moment tan incert, en un moment tan difícil a nivell social. Val? I llavors, una mica per respondre a aquestes tres finalitats, hem plantejat l'organització de les jornades en 3 blocs, d'acord? Un primer bloc serà a càrrec de la sociòloga, no? Especialitzada en violència de gènere en adolescents i joves, que és la Carmen Ruiz Repullo, que serà via virtual, que ens donarà una mirada àmplia, no? A nivell teòric, però també a nivell de la seva experiència, que això també ens anirà molt bé. Després hi haurà una segona part en què ens semblava important que entre totes coneguéssiu la tasca que està fent cada servei en relació a la prevenció i amb la població adolescent. Per tant, ens semblava important que coneguéssiu què s'està fent a Rubí i que entre nosaltres ens coneguem. Per què? Perquè ja us explicarem també el projecte que hem engegat des del CIAT i vam detectar que s'estan fent moltes coses, però que són coses que no estan trenades, és a dir, que cadascú fa el seu, però no s'està trenant. Per tant, serem més fortes o arribarem més si entre les professionals també tracem estratègies conjuntes, no? I que hi hagin llocs de referència o professionals de referència, no? on adreçar les joves i els joves i alhora on adreçar-nos als professionals. Per tant, per això, primer de tot és que sapiguem, no? I sapigueu què s'està fent, d'acord? I una tercera part, que és un debat obert amb les entitats que venen a Rubí i entitats que estan especialitzades en la prevenció, que són el CEJAS, la Trama i el NUS, però també totes vosaltres podreu participar, perquè la idea que serà que ens farem diverses preguntes, no? I que d'alguna forma puguem arribar a algun lloc amb totes aquestes preguntes, que seria la cloenda de la jornada d'avui, no? Seria poder arribar entre totes a algun lloc, i algun lloc us diria compromès, que ja us explicaré al final de què va el compromís. Això ja és per després. Val? Llavors, us deixem amb la Carmen i això. Llavors, hi haurà una pausa després de la Carmen, que hi haurà un esmorzar molt bo, que també ens fa molta il·lusió recuperar. Vale? És en aquesta mateixa planta, d'acord? Molt bé, vinga, fins ara. Bueno, ay, qué gracia verme ahí en la pantalla. ¿Se oye? Supongo que sí, si no me decís nada yo tiro hablando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias Ruth y Ana por el trabajo que muchas veces no se valora, ese trabajo de acompañamiento que hay detrás de que se organicen una jornada y de que te cuiden hasta llegar hasta aquí, ¿no? Y bueno, buenos días a todas y a todos. Yo el catalán intento entenderlo y la verdad que me encanta, pero me tenéis que disculpar porque voy al andaluz, ¿no? Yo hablo un montón y entonces pues 45 minutos se me queda como muy corto porque quiero contaros un montón de cosas y quiero sobre todo que reflexionemos en las líneas de prevención, ¿no? Estamos en un momento, ahora expondré desde mi punto de vista un momento complicado, que hay que ver por dónde andamos porque la situación o el contexto en el que estamos pues dicta mucho de lo que nos esperábamos, ¿no? Voy a poner la presentación a ver si se ve que he cogido el dibujo que había utilizado y os he de dar la enhorabuena, me parece brutal, me ha encantado. Y digo, jolín, qué maravilla, con este dibujo esto hay que ponerlo, ¿no? Mirar, en estos días normalmente te llaman los medios de comunicación, siempre te llama alguien para decirte qué está pasando con la adolescencia, ¿no? Y siempre apuntamos, ayer estaban haciendo una reflexión en uno de los telediarios, ¿no? Ya no me acuerdo en cuál, creo que en la Sexta estaban hablando algo sobre que bueno, había un porcentaje de jóvenes que pensaban que tenía que ver la violencia de género con el machismo, ¿no? Pues bueno, yo aquí creo que es donde tenemos que hacer mayor hincapié, ¿no? Porque las violencias machistas no se producen porque tengamos a 4 locos o 4 depredadores. Las violencias machistas se producen porque hay hombres que agreden y están agrupados por un sistema patriarcal que les sigue cuidando y les seguimos regando bastante.
Cuando mucha gente te pregunta, voy a ir muy rápido porque os quiero contar muchas cosas. Cuando mucha gente te pregunta, Carmen, quiero hacer un plan, proyecto, programa en mi ayuntamiento, en mi centro, en mi asociación, sobre cómo prevenir la violencia machista, ¿desde dónde lo enfoco? ¿Cómo lo hago? Cuando queremos prevenir la violencia machista, la única manera es irnos a las causas que la producen. Y son claramente 3 causas. La primera es el machismo y el sistema patriarcal en el que vivimos. Después, cómo nos siguen socializando a mujeres y a hombres, especialmente a los hombres. Y la tercera, esa educación amorosa y sexual que seguimos pendientes de que se incorpore realmente al currículum educativo. En el tema del patriarcado, a mí esta frase de Rousseau me parece que es la que refleja, ¿no?, lo que es el sistema patriarcal. Decía él que el más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el amo, sino transformaba la fuerza en derecho y la obediencia en deber. Claro, aquí es donde se instaura la desigualdad, el sistema patriarcal. Nosotras teníamos la obligación de obedecer y ellos tenían el derecho a la fuerza en la medida en que nosotras no obedecíamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la entrada del feminismo hace que las mujeres, especialmente en las últimas décadas, digamos, hasta aquí. Y esto es lo que algunas autoras y autores advierten. En la medida en que los hombres, o en que la masculinidad hegemónica más bien, ve que pierde su derecho a que seamos obedientes, está utilizando mayormente la fuerza. Y pudiera ser alguna de las explicaciones que están detrás del aumento de las denuncias. Aunque no solo esa, porque yo creo que muchas veces está también detrás el tema de las campañas de la sensibilización y de las actuaciones que hacemos en materia de prevención, que están llegando a la gente joven y están diciendo hasta aquí, especialmente las chicas. Hemos avanzado muchísimo en materia de igualdad, hemos avanzado en la segunda mitad de la década anterior en nuestro país gracias a determinados hitos feministas que han sido fundamentales, y esto es lo que nos ha traído a que en la actualidad estemos surfeando lo que Nuria Varela y Rosa Cobo hablan la cuarta ola del feminismo, que no tiene otra cosa que la vindicación de la erradicación de las violencias sexuales hacia las mujeres. Claro, todo esto vamos avanzando, pero el sistema patriarcal no se va a quedar quieto ante una acción feminista. Es decir, cuando realmente el sistema patriarcal reacciona es cuando ve que puede perder el poder y que puede perder los privilegios que tiene. Claro, esto al final está llegando al discurso de nuestra adolescencia y yo he de deciros el otro día, yo voy a ir contando cosas porque creo que es importante, ¿no? A mí nunca me había pasado que en una formación, esta era online, es cierto, pero en una formación un grupo de chicos se levantara de la formación y se fuera. ¿Por qué? Porque ellos decían que se estaban sintiendo ofendidos y ya os puedo asegurar que en ningún momento utilicé ninguna estrategia de ofensa. Es decir, que bueno, estamos en un momento en el que hay muchos chicos o algunos chicos, se inclina en torno al 20-25%, que se están sintiendo bastante ofendidos con cualquier acción feminista. Pero esta acción y reacción siempre ha tenido lugar en la historia, ¿no? La acción feminista de los años 60 y 70, y la traigo aquí porque a veces parece que no tenemos genealogía, ¿no? A veces empezamos a hablar de violencia sexual en la actualidad o de violencia machista y parece que estamos inventando la pólvora, cuando hace 50 años y 60 años ya había feministas que estaban teorizando sobre esto. Todo ese feminismo radical de los 60 que lo que hizo es poner el foco en que lo personal era político y que todo aquello que ocurría dentro de las casas, de las parejas y dentro de las relaciones sexuales también era una herramienta del poder patriarcal. Claro, toda esa acción tuvo una reacción que Susan Faludi la recoge muy bien en su texto Reacción, y que lo que hace el patriarcado es cuestionar cada una de las acciones y de los avances en materia de igualdad. Bien, en esa cuarta, esta era la tercera ola del feminismo, y en esa cuarta ola que estamos surfeando en la actualidad no nos podíamos, no esperábamos que hubiese alguna reacción patriarcal. Esto ya lo esperábamos, sin embargo, yo no esperaba que la reacción patriarcal tuviera tanto empuje dentro de lo que es los espacios virtuales. Y esto es lo que se conoce como la manosfera. La reacción patriarcal le está viniendo a nuestro alumnado, le está viniendo a la juventud a través de espacios de internet que se conocen como la manosfera,
que es un lugar donde se colocan bastantes grupos, entre ellos los incel, forococheros, los burbujas, Reddit y otros grupos más que se colocan en este lugar para reclamar determinados derechos que según ellos el feminismo y las feministas le están quitando. Aquí nos vamos a encontrar grupos como Not All Men, nos vamos a encontrar esos grupos de plataformas por los derechos de los hombres, plataformas por los derechos de los padres, y en definitiva lo que hace la manosfera es victimizar a la masculinidad cuestionando los avances del feminismo. Es decir, que los avances del feminismo traen como consecuencia que los hombres pierdan derechos. Este es su argumento, ¿no? Y este argumento está llegando a través de memes y de 140 caracteres, está llegando a la gente más joven. Y me preocupa porque la gente más joven al final te va a un instituto o te vas a una universidad en cualquier parte de nuestro país y al final te están soltando el mismo argumento que dices tú, este lo han tenido que ver ahora mismo en Twitter, porque no es normal que te suelten el mismo argumento con las mismas palabras, ¿no? Entonces, llegar ahora a un aula, y supongo que quienes vengáis de aulas lo estaréis viendo, o trabajar con jóvenes, está haciendo que si antes teníamos una amplia mayoría que decía yo creo en el feminismo y lucho por la igualdad y contra las violencias machistas, pues ahora nos estamos encontrando que esa amplia mayoría está bastante silenciada en general y nos estamos encontrando un 20-30% de alumnado o de gente joven que realmente está en contra de la igualdad, en contra del feminismo y de todos los avances. Y al final se recoge pues con lo que vimos ayer, ¿no? Ayer cuando mucha gente sigue pensando, que esto ya es darle la vuelta total, sigue pensando que la violencia de género son casos aislados y que realmente detrás de esta violencia de género no hay machismo, porque en nuestra sociedad el machismo no existe y las mujeres ya tenemos la misma igualdad o ya hemos alcanzado la misma igualdad con respecto a los hombres, pues yo creo que es su principal herramienta. Ante esto muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos ante este panorama diferente? Bueno, yo creo que hay varias opciones. La primera es trabajar con chicos por un lado y con chicas por otro, al menos al principio, porque al final estamos viendo que las grandes silenciadas son las chicas. Creo que otra estrategia puede ser no enfrentarnos a ese 25%, no enfrentarnos entre muchas comillas, ¿no? Es decir, no darle tanto tiempo a ese 25% porque al final se comen las intervenciones. Y lo que tenemos que hacer es ir muy cargada y muy cargado con datos y con argumentos, porque lo que nos van a traer ellas y ellos, especialmente los chicos, porque son una amplia mayoría en este sentido, lo que nos van a traer son mayoritariamente mitos que han visto en cualquier lugar y que al final esos mitos le hacen sentirse mejor en aquello que les pasa con respecto a las mujeres. Este sería como el panorama patriarcal que tenemos en la actualidad. Pero claro, esta es una de las causas. Después tenemos otra que tiene que ver con la socialización sexista y desigual, una socialización que está educando a las chicas en lo que yo denomino una pornosocialización. Esa pornosocialización está haciendo que las niñas vayan creciendo pensando que su mejor pasaporte para el éxito social tiene que ver con explotar su capital erótico. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres tener un capital cultural? Lo importante para ti es explotar lo que tienes. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué no? Es decir, el patriarcado lo que quiere es incorporarnos a este nuevo camino, pero no lo vende desde el empoderamiento. Y es curioso porque cuando muchas chicas te dicen, todo esto lo hago porque esto también pasa en las adolescentes, ¿no? Todo esto lo hago porque quiero, porque me empodera, ¿no? Y está muy bien. Es decir, yo no cuestiono que cada cual se pueda poner las fotos que le dé la gana, vestirse como quiera. No es una cuestión, no vengo aquí a cuestionar ese ámbito, ¿no? Ahora sí me planteo, y muchas veces lo trabajo con ella, porque cuando dicen, esto me empodera, yo les planteo qué es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, sabéis que nació o surgió en el Congreso en la Conferencia Internacional de Mujeres de Beijing en el año 95 y una de las grandes teóricas ha sido Marcela Lagarde y sigue siendo Marcela Lagarde. Entonces, Marcela Lagarde decía que el empoderamiento es el camino que debemos transitar las mujeres para eliminar los cautiverios patriarcales, ¿no? Si al final el empoderamiento significa
que yo me eche más cautiverios patriarcales para estar buena, para ser guapa, para tener buen cuerpo y para dedicarme 4 horas y media a hacer un vídeo de TikTok cuando solo voy a publicar 12 segundos, realmente esto es un empoderamiento. Después lo podemos debatir. Y vuelvo a la idea de que esto no significa que las chicas no puedan exponer su cuerpo y hacer con sus cuerpos lo que le dé la gana. Pero a mí todo lo que le beneficia al sistema, a mí me activa el gen de la sospecha. Digo, buf, si esto le beneficia al sistema así, debemos de dudar, ¿no? Esta hipersexualización lo que hace es, como comentaba antes, ¿no? Que las mujeres jóvenes vean en el atractivo sexual su mejor pasaporte para tener éxito. Y además que la sociedad valore esta sexualización, como os decía, como un signo de liberación sexual de las mujeres. No hay nada mejor para el patriarcado que las mujeres estemos en una situación de subordinación y encima no la neguemos, ¿no? No la reivindiquemos, no la denunciemos, sino encima digamos, no, es que esta situación nos empodera. Qué gran trampa patriarcal para nosotras. Voy a pasar eso muy rápido, ¿vale? En el tema de la masculinidad, si en el tema de la feminidad el elemento de la sexualidad se convierte en algo que las mujeres debemos explotar, en la masculinidad el elemento de la sexualidad se construye como un elemento que ellos deben demostrar. Si esa masculinidad hegemónica, que aquí cuando hablamos de masculinidad hegemónica, por supuesto no hablamos de los hombres, hablamos del modelo de ser hombre que está validado por el sistema patriarcal en el que vivimos. Este modelo de ser hombre ha cambiado o se ha modificado en las últimas décadas, pero es lo que en andaluz yo llamo el folclore. Se ha modificado en lo de fuera, pero realmente lo de dentro sigue estando muy presente. Si antes los hombres, aquí he traído a mi amigo porque os lo voy a presentar a mi amigo que supongo que lo conocéis, pero de estos amigos tenemos muchos. Tenemos muchos Bertines, muchos de estos, ¿no? Entonces, este tipo de masculinidad realmente para nuestra adolescencia y juventud masculina es un modelo de masculinidad con el que no se identifican, porque este modelo era el padre de familia, el que protegía y también el sábado sabadete con la potencia sexual. Sin embargo, para nuestra adolescencia esto va modificándose y va centrándose en otros elementos que no tienen tanto que ver con la protección y con ser proveedores, sino que tienen que ver con estar en riesgo permanente y ser sexualmente activos, algo que deben demostrar continuamente. Y para esta configuración nos valen mucho sus referencias. Estas son las referencias que se les están mostrando un poco a los chicos jóvenes, que espero que os salga en breve en la pantalla. Ahora la veréis. Claro, al final, yo cuando veo a Maluma, a Zetangana o a Bad Bunny, digo, este es un Fari disfrazado, pero realmente tiene la misma base del sexo como poder y al final yo soy un hombre importante en la medida en que me rodeo de mujeres cada vez más hipersexualizadas. Mensaje totalmente que encaja en nuestra gente o que está encajando, por desgracia, en nuestros chicos más jóvenes. Esta masculinidad hegemónica en relación al riesgo también se tiene que medir con el resto. Y se mide con el resto a través de esa frase tan típica de tío, aquí no hay huevos de hacer esto, ¿no? Claro, estar continuamente en riesgo está poniendo a los chicos también en una posición arriesgada, con problemas como el asentismo, el abandono, los accidentes. Hay gente que dice, Carmen, yo voy a trabajar con los chicos como la masculinidad hegemónica les está provocando este tipo de riesgos. Eso está bien y sería una parte, pero cuidado, si solo nos centramos en mostrarle a los chicos los costes que tiene la masculinidad hegemónica para ellos, no les estamos hablando de los privilegios. Y tiene privilegios. Es decir, la masculinidad hegemónica muchas veces, los privilegios tienen mucha más influencia que los riesgos. Si realmente viesen los chicos que los privilegios le están costando la vida y no tienen recompensa, realmente renunciarían a ellos. Los riesgos están ahí porque obtienen recompensa y esto también hay que visibilizarlo. Cuando yo trabajo con chicas adolescentes, generalmente heterosexuales, y le pregunto
los modelos de masculinidad que se encuentran, ellas normalmente hablan de 4 modelos y ahora os contaré un cuarto, ¿no? Un quinto, perdonar. Ellas hablan del modelo del buitre y el otro día, que este es el modelo de no atracción y por supuesto valores patriarcales, y ellas me dicen una cosa muy concreta. Dicen, Carmen, el buitre a las 11 de la noche en la discoteca es uno, a las 4 de la mañana es otro. A las 4 de la mañana, si el buitre no ha conseguido su objetivo, es mucho más peligroso, porque va pasando la noche y tiene que cumplir el objetivo que no es otro que establecer relaciones sexuales con mujeres. Esto siempre en general, ¿eh? El otro día le preguntaba en un taller un ejemplo de buitre, ¿no? que pudiéramos conocer. No de su entorno, sino una persona famosa. Y salió bastante el tema de el prenda de la manada de San Fermín. Decían, es que yo cuando lo veo, cuando lo visualizo, cuando sale en los medios de comunicación, al final identifico a ese chico como ese chico de las 11 de la noche y de las 4 de la mañana de no dejarte, ¿no? Después estaría el chulillo, que este es el que nos presenta al patriarcado como el más atrayente, aunque sea un poco CABRON, y este se contrapone con el pagafantas, ¿no? Ese frienzón que lo llaman también, que es ese chico que dice muy bueno pero no me pone, ¿no? Y después por último estaría el aliado feminista, que bueno, pues en 2017-2018 ya empezamos a visibilizarlos dentro de las aulas, incluso antes también. Es un chico que realmente cuestiona el poder, pero que a veces hay algunos chulillos, sobre todo chulillos, que se performan de aliados para seguir ligando. Esto me dicen las chicas, Carmen, es que a veces no sabemos si es un aliado o no es un aliado, ¿no? Yo a este que se performa lo llamo el infiltrado, porque, y al final les explico un poco cuando te plantean, oye, pues ¿cómo saber si es un aliado o un infiltrado, Carmen? El aliado siempre va a cuestionar el poder delante de las chicas y también de los chicos. El infiltrado no va a cuestionar el poder delante de su patria, delante de sus iguales, porque sabe que cuestionar el poder patriarcal ahí lo va a situar en una posición de riesgo y de subordinación, y no quiere perder ese espacio. Claro, esto cuando lo llevamos al tema de los chicos agresores, yo trabajé con los chicos agresores y a veces tengo la opción de trabajar con chicos de reforma, donde hay un porcentaje de estos chicos que están condenados por violencia sexual o violencia de género dentro del entorno de la pareja, y muchas veces la sociedad sigue pensando y seguimos teniendo ese esquema de que cuando una chica sufre violencia es porque ha tenido una mala elección y que qué tonta que no haya visto al chico maltratador, ¿no? El chico maltratador nunca se presenta como maltratador. Él siempre se presenta desde la erótica de ese azul claro que estáis viendo, desde esa erótica del chulillo que no nos hace sospechar, pero que al final cuando empieza a convertirse o a comportarse como el azul oscuro es cuando empezamos a detectar, oye, ¿qué te pasa? Tú no eres como el de antes, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Porque antes no me hablabas así, porque antes no eras tan controlador, porque perdona cariño que voy a cambiar. Y ese azul oscuro se convierte de nuevo en azul claro. Y cuando pasa un tiempo, perdona cariño que voy a cambiar. Como en la adolescencia todo esto y en la juventud lo tienes que trabajar con ejemplos mil, yo lo trabajo con el ejemplo de la máquina tragaperras, ¿no? Digo, imaginaros que yo tengo aquí una máquina tragaperras y me lleva diciendo todo el rato, Carmen, ven, acércate, que en el próximo euro que te va a tocar 1 millón. Yo cojo y me acerco a la máquina y esto es 1 millón, porque la máquina me está diciendo que me va a tocar y al rato la máquina me dice, Tino nani, en la próxima te toca. Y yo digo, bueno, por otro euro, lo he hecho. Por otro euro. Y es cada vez que él le dice, te lo juro que voy a cambiar. Cuando ya hay muchos euros echados, llega un momento en que no te vas creyendo a la máquina y te quiere ir. Y dice, se acabó, he echado mucho dinero. Y te dice la máquina, te vas a ir y ahora va a venir otra que va a echar 1 euro y se va a llevar toda tu ganancia, todo lo que tú has trabajado. Esto, a nivel de relaciones, a nivel de relaciones de violencia, donde hay un dominio y una subordinación, porque son la base de la violencia machista, al final, en esas relaciones es muy difícil ver al azul oscuro. El azul oscuro se va presentando poco a poco hasta que se va comiendo
el tiempo y el espacio en esa relación. La tercera de las causas tiene que ver con la educación amorosa, y hace unos años yo, cuando estaba trabajando todo el tema de los mitos, decía, bueno, ya hemos trabajado mucho, yo creo que en la adolescencia en este tema. Me equivoqué porque debemos de seguir trabajando, porque creíamos que la adolescencia de la última década por lo menos ya había identificado que los celos, que la posesión, que el cambio por amor, que todo eso era una construcción social. Me equivoqué porque pensaba que ya estaba asentado, y en las últimas investigaciones que están saliendo, de nuevo volvemos a ver que el tema del amor romántico, voy a pasar esto muy rápido, ese tema de la entrega total, de desesperar ante la idea de una ruptura, de vivir experiencias de mucha felicidad y mucho sufrimiento y romantizarla, siguen estando presentes. No sé si conocéis, hay dos plataformas, una la conocéis del tirón, TikTok. En TikTok están saliendo en el último año, sobre todo, algunos vídeos cortos en el que se hace una apología al amor romántico y a las relaciones de sufrimiento. Yo siempre digo que soy hija de Topacio, Cristal y la Dama de Rosa, ¿no? Es decir, que yo me eduqué con esas telenovelas. Ahora no están esas telenovelas, pero están las turcas, que le están metiendo la misma idea a la adolescencia y a la juventud. Claro, cuando pensábamos que esto ya estaba cambiado y ahora o ya estaba por lo menos identificado, y vemos que en las nuevas investigaciones sigue habiendo un porcentaje enorme, especialmente de chicas que creen que los celos son una muestra de amor, pero también los chicos, y que las personas por amor cambian, pues decimos, tenemos que volver a insistir en todo esto. Tenemos que volver a insistir en que los celos no son una muestra de amor, y que nadie empieza a instaurar los celos en una relación desde muchos, sino que los empieza a instaurar poco a poco. ¿Para qué? Para acostumbrar a la víctima a esos celos. Empiezan primero a través de la broma, después llegan los enfados, que son los caretos monosílabos que yo llamo, ¿no? Él no te va a decir que no te quites la ropa, él te va a poner un careto por aquí para que tú aprendas a quitarte la ropa, para que tú aprendas a no tener en las redes sociales a quien no te conviene, para que tú aprendas a hacer algo o a identificar lo que a él le molesta. Y después llegan ya las peleas, ¿no? Claro, identificar este proceso es fundamental, porque el sistema patriarcal lo que hace es instaurar los celos a través de lo poquito, para acostumbrar. Y este es el proceso de la violencia. Nadie nos pega un ostión y nos quedamos. Hay que ver cuál es el proceso, que es lo que veremos ahora, ¿no? El mito de la media naranja sigue estando muy presente. El mito de amar es sufrir, y si alguien me hace daño, identifico que me quiere. Cuando alguien nos hace daño, no nos quiere. Y el mito, que este es tremendo, de el amor todo lo puede, ¿no? El amor todo lo puede, que claro, con mi amor cambiará, ¿no? Esta es la idea que nos han dado. Y encima, fijaros qué perversión. Vamos a ser las mejores mujeres heterosexuales y las mejores chicas heterosexuales en la medida en que sepamos pulir al diamante en bruto. Aquí llega el diamante en bruto. Yo con mi amor, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado a muchas familias decir, a ver si mi hijo se echa novia, que lo centre? Pero es que ya nos encontramos a chicos que dicen, yo quiero echarme una novia que me centre. Chicos, céntrate tú, ¿me entiendes? Que yo esto se lo digo muchas veces en los talleres, ¿no? Claro, todos estos mitos provocan las tres grandes manifestaciones de las violencias machistas en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, que guardan relación con la violencia dentro del noviazgo, las violencias sexuales y la ciberviolencia. Dentro de la violencia en el noviazgo, ayer decían los datos del 25N, que más de 70.000 mujeres tienen medidas de protección, órdenes de protección en nuestro país. De esas 70.000 mujeres tenemos adolescentes, tenemos a menores de edad con medidas de protección, que están en los centros educativos, que están en institutos, y que muchas veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Pero también tenemos a menores condenados por esa violencia, por esos delitos. Y de nuevo, a nivel estatal todavía no existe ningún programa para trabajar con estos chicos. Yo he trabajado con menores de 14 a 17 en centros de reforma, y realmente hay que hacer una formación contundente, hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz de esa masculinidad hegemónica. Y fijaros, trabajando con ellos, en una de las intervenciones hubo un chico
que venía de una zona con necesidades de transformación social, y cuando yo estaba hablando con él con el tema de la masculinidad, de la construcción, hablando con todo el grupo, ¿no? Sobre los costes, sobre los privilegios, etcétera, cuando estábamos solos en un momento que estábamos afuera, y le digo, bueno, Manolo, ¿cómo has visto todo esto, no? Es decir, ¿tú qué reflexión haces? Me dijo una frase que me quedé impactada, porque dije, ahí está el tema del patriarcado y el tema de la demostración, ¿no? Decía, Carmen, que yo todo esto que tú me estás contando, yo lo veo, pero que yo no soy, mira qué frase, yo no soy capaz de volver a mi barrio amariconao. Me quedé muerta, porque pensé, ya no es que este chico identifique la violencia que ejerce e identifique determinadas cuestiones de la masculinidad hegemónica del sistema patriarcal. Es que este chico no tiene autoestima, ni tiene recursos, ni tiene habilidades para meter todo eso, incorporarlo y demostrarlo, porque el resto lo va a linchar. ¿Y esto qué me hizo pensar? Que la masculinidad hegemónica, al igual que la feminidad hegemónica, no podemos trabajarla de manera individual, tenemos que trabajarla de manera también colectiva, de manera grupal, porque es ahí donde realmente se edifica y se materializa. En este tema, pues bueno, yo empecé con el tema del vídeo de Pepe y Pepa, que algunas personas conoceréis, y que yo después de 22 años trabajando, yo digo que todo lo que sé, yo lo digo de verdad, se lo debo a todas las pepas que me han contado en los recreos, en las puertas de los institutos, en las redes sociales, que te cogían después y me decían, maestra, eso que me has dicho me ha pasado a mí. Maestra, esto me pasa. Maestra, ¿qué hago? Carmen, esto que has contado, es que yo esto lo estoy viviendo, ¿no? Yo se lo debo a ellas porque cuando yo empecé a trabajar este tema, yo iba de otra manera, iba contándole qué es violencia, los tipos de violencia, esto en el año 99 y 2000, que todavía no teníamos ni ley. Y yo recuerdo que me miraban así como diciendo, sí, pero yo veía que no llegaba, ¿no? Pero veía que algunas chicas en esos espacios que os digo de intimidad, si se te acercaban y te decían, a mí mi novio me controla, me dice que no me ponga esta ropa, después llegaba a otro instituto y te decía otra chica, a mí mi novio me ha dicho no sé qué, mi novio me ha hecho no sé cuánto. Y yo después cuando iba a otros talleres ponía estos ejemplos y les decía, pues mira, esto puede ser esto, esto, esto. Y yo veía que con los ejemplos realmente era cuando el alumnado se quedaba callado. Y yo digo, jolín. Y al final yo estaba viendo, conforme me lo iban contando, que esto era un proceso, ¿no? Que esto tenía un orden. Total, que un día dije, pues yo voy a contar este orden de otra manera, ¿no? Y bueno, pues al final salió esa escalera de Pepe y Pepa, que después yo amplié en la tesis doctoral, y que al final cuando contaba la escalera te encontraba ese silencio del alumnado tremendo, esos codazos, esas miradas. Y recuerdo en un centro educativo que había como 400 y pico criaturas que delante mía, esto puede ser en el 2010 o por ahí, había unas chicas que estaban ahí delante y no paraban de hablar, ¿no? Y terminé, me acerqué a ella y le dije, ¿qué os ha parecido, no? Y dice, maestra, has contado la historia de esta del tirón, ¿no? Y dice, bueno, no es la historia de esta, sino la historia de muchas, ¿no? Pero es que es la historia de muchos que ejercen violencia. Esa violencia se materializa o se divide en 3 tramos, voy cerrando con esto. El primero de los tramos es el que yo realmente me parece que debemos insistir en la prevención. ¿Por qué? Porque nadie llega al tercero y al segundo sin haber pasado por el primero, porque el primero está totalmente normalizado. El primero está normalizado porque el control se sigue viendo como una forma de amor, porque no te controla y te dice yo te estoy controlando, porque te está diciendo dónde estás, tengo ganas de verte, con quién estás, quién sigue, a quién no sigue, qué foto has puesto, a quién le has dado me gusta, pero todo esto se hace bajo el halo de cuánto te quiero, ¿no? Después llegaría el aislamiento, que sería quitar a la víctima de esos espacios donde él no quiere que esté, ¿no? Cuanto más aislada está una víctima, más vulnerable. Después es el chantaje y la culpabilización, que esta sería la máquina tragaperra. Perdona, cariño, que no te lo voy a hacer más. Después vendrían las agresiones sexuales bajo falso consentimiento, y este sí que es un temazo. ¿Por qué este es un temazo? Porque no se identifica como agresión sexual, y espero que en la nueva ley de
libertad sexual, la ley del no solo, solo sí es sí, esté incorporada como una forma de agresión, porque la insistencia, la coacción, el chantaje y la presión son formas o herramientas para generar violencia sexual hacia las mujeres. Y esto lo han sufrido todas las chicas que yo entrevisté. Este primer peldaño, este primer tramo, perdonar, se sube rápidamente. Después vendría el segundo, que sería el primer peldaño sería machacar la autoestima de la víctima, ¿no? No vales para nada, cada día estás más gorda, si no estuvieras conmigo tu familia no te cree, tu familia no te quiere, tu familia no está pendiente de ti. Es como la gota que va cayendo y que al final va minando la autoestima de la chica, ¿no? Después vendría el establecimiento de la cultura del miedo, ese establecimiento a través de escenas de violencia que él genera delante de ella cuando ella hace algo que a él no le gusta, pues patada a la pared, puñetazos, etc. Pero es que esa intimidación llega un momento en que la patada puede ir para ella, porque empiezan las agresiones físicas iniciales, que no son una paliza, que son un empujón, cogerla de la mandíbula. Una de las chicas que yo entrevisté, él le partió la mandíbula de coger la mandíbula. Y ella no, hasta ese momento, los empujones, las cogidas de brazos, no las identificaba como violencia física, las identificaba como se ha picado, maestra, se ha picado, ¿no? No sé qué le ha pasado, pero se ha puesto así, pero después me pide perdón. Claro, llega un momento en que después de muchas agresiones físicas, llegan las primeras rupturas y sus primeras rupturas por parte de las chicas y sus primeras amenazas. Esto se acaba, si me deja, me mato, si me deja le voy a enseñar a todo el mundo esto, te voy a hacer la vida imposible. Pero cuando pasa esa fase de amenazas de él y él ve que con esas amenazas no está consiguiendo nada, cambia de estrategia y se convierte en el azul claro más claro que ella haya visto jamás. Y vuelve toda la estrategia de enamoramiento hasta que al final la vuelve a manipular y la vuelve a llevar al terreno de la relación, ¿no? Y de la violencia. Claro, después puede llegar otras formas de violencia que son más extremas, como la agresión sexual a la fuerza, que también la han sufrido las chicas adolescentes, y la agresión física severa, ¿no? Lo que conocemos ya como una paliza o una agresión física más fuerte. Sin embargo, nadie llega, como os decía yo, al último tramo sin hacer pasar a las chicas por todo este proceso. Importante esto, nunca culpabilizar a las chicas. Quienes trabajéis en los centros de la mujer sabréis que nos van a llegar diciendo que ya lo han dejado, que a lo mejor van a pedir ayuda y que a lo mejor en los 3 meses nos van a decir que han vuelto con él porque él realmente ha cambiado. Cuesta mucho salir de aquí. Y yo muchas veces cuando las amigas de las chicas víctimas de violencia te dicen, es que Carmen, otra vez ha vuelto con él, mira que le hemos dicho que no. Bueno, nosotras lo que tenemos que hacer es lo contrario a lo que hace el agresor. No podemos chantajearla, no podemos culpabilizarla, no podemos coaccionarla, no podemos decirle, o lo dejas, si no lo dejas, no vengas con nosotras. Tenemos que estar ahí siempre debajo de esa escalera, siempre sin cuestionar a la víctima, porque lo que él quiere es que la víctima se quede sola, sin apoyo. Y lo que nosotras desde la sociedad, desde el entorno, desde los institutos, desde los centros, desde todos los ámbitos, lo que tenemos que hacer es contrarrestar, no revictimizar, no culpabilizar a la víctima, sino enfocar únicamente, y con esto termino, a quien es responsable no solo de esta violencia, sino de todas las violencias machistas, que es el hombre que agrede. Muchas gracias. Supongo que me habría escuchado. A ver, que voy a dejar aquí. Ay, mira, que estáis aplaudiendo y todo. Yo también voy a aplaudir. No sé si queréis reflexionar, preguntar, que me apetece también, porque ahí veo por detrás, os veo. ¡Hola! Es que está la cámara por detrás y ahí os veo los cogotes, pero bueno, me hace ilusión veros. ¿Sí? ¿Voleu fer preguntas? Carmen, te han quedado guapos. Y mira que no me da tiempo a hablar de todo lo que quiero, porque yo hablo mogollón.
no sé, aprovechar, no sé. Claro, es decir, alguna reflexión que queráis. Una compañera, Carmen, a ver. Si te, ¿Quieres pasar? Me oye y ya está. ¿Me oyes, Carmen? Sí, te oigo. No sé bien cómo hacer la pregunta, pero sería un poco como, ¿cómo ves el auge del individualismo relacionado con todo esto? Sobre todo con lo que decías de este falso empoderamiento de las chicas. ¿Cómo veo el auge del individualismo con el tema del empoderamiento? Ahora mismo, en relación a esa pregunta que no la había pensado, no había pensado la influencia que tiene, es decir, el individualismo sí tiene influencia a nivel social, pero no le veo relación con el tema de el empoderamiento de las chicas. Sí que veo el tema del neoliberalismo sexual y su influencia en el falso empoderamiento de las chicas. Cómo el sistema neoliberal al final lo que está haciendo es que las chicas sientan que tienen el poder de hacer con sus cuerpos lo que quieran, cuando en el fondo las mujeres seguimos sin tener el poder de hacer con nuestros cuerpos lo que nos da la gana, porque cuando lo hacemos, es decir, os voy a poner un ejemplo, las chicas pueden ir como les dé la gana a un instituto, a una discoteca, sí, pueden ir como les dé la gana, pero muchas de ellas ya están diciendo, Carmen, es que yo hay determinadas cosas que me planteo ponerme cuando salgo a la calle porque me da miedo después volver sola a mi casa. Realmente, o chicas que te dicen, yo no pongo esta determinada foto en redes sociales porque después me ponen de puta para arriba, ¿no? ¿Realmente somos libres de poner lo que queremos? ¿Realmente eso es el empoderamiento? Lo que nos están dejando hacer. Yo me lo planteo y me mosquea mucho que todo lo que sale ahora mismo, es decir, me mosquea que todo lo que se le está presentando a las mujeres para alcanzar su objetivo y para empoderarse tenga que ver con explotar sus cuerpos. Me mosquea. No podemos llegar a nuestro objetivo estudiando química, siendo fontanera o siendo lo que nos da la gana, o solo vamos a llegar a nuestros objetivos, solo vamos a llegar a ser influencers si queremos ser influencers vendiendo y explotando nuestros cuerpos. Me niego a que esto sea el camino que le estamos dejando a las más jóvenes. Qué interesante, qué estratega el patriarcado vendiendo todo esto como empoderamiento. Y qué estratega el patriarcado cuando le está vendiendo a las chicas OnlyFans como una manera de empoderarse y de ganarse dinero, de ser su propia jefa. Pues déjame que gane dinero de otra manera y déjame que gane un sueldo digno. Ahí es donde tenemos que ir. ¿Alguna pregunta más? Qué silencio. Es que soy enérgica con este tema, chicas y chicos, si estáis. Me vengo arriba porque veo muchos peligros y bueno, pues me da mucho miedo que... es que, mirar, Susan Faludi y Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza, dice, jolín, dice Naomi Wolf, dice, nuestras madres tenían menos derechos que nosotras. Es decir, no tenían un trabajo con el que ganarse la vida, no tenían espacios de poder, no tenían métodos anticonceptivos. Nosotras hemos logrado muchos derechos. Sin embargo, tenemos un mito de la belleza y una tiranía de lo estético que no tenían nuestras madres. Es decir, que aparte de ser buenas profesionales, buenas madres y buenas esposas, encima tenemos que estar buenas. Jolín, esta trampa hay que visibilizarla. Esta trampa hay que verla, ¿no? Es decir, que cada cual se vista como le dé la gana, pero que realmente esto también hay que pensarlo. Pues Carmen, muchas gracias. Entiendo que he entendido que vas a seguir con nosotras desde... Sí, voy a seguir hasta las 12:30 o por ahí. Yo sé que ahora os vais a un café, así que yo me bajaré a la cocina y me tomaré otro, como si estuviera en Rubí. Exacto, no, exacto. Tendrá que ser en homenaje porque no te la podemos pasar. Por virtual no lo podemos pasar el café. Llegará un momento, digo yo, madre mía, ¿cómo estaremos? Bueno, pues un abrazo y yo después estaré sin la cámara para no molestar y sin el audio. Un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Doncs som-hi, anem a la pausa.